La noche había caído como un manto pesado sobre el pequeño vecindario donde vivía Clara. Era una mujer de 38 años, tranquila, reservada, acostumbrada a la soledad desde que sus padres fallecieron hacía ya varios años. Vivía en la misma casa donde creció, una casa vieja pero acogedora, heredada de su abuela, rodeada de árboles altos y una cerca de madera que crujía cada vez que el viento se colaba entre sus tablas. Aquel jueves, sin embargo, no era una noche cualquiera. Todo comenzó con un detalle pequeño. El reloj digital de la cocina, que nunca fallaba, parpadeó 2 veces a las 2 a.m. y luego se apagó. Clara, que se había despertado por sed, lo notó mientras se servía un vaso de agua. No le dio importancia. Pensó que quizás se había ido la luz por unos segundos. Pero cuando regresó a su habitación, su perro, Toby, un viejo pastor alemán, estaba inquieto, con los ojos clavados en la puerta principal. Gruñía. Algo en su mirada parecía decir, no te acerques. Clara, confundida, trató de calmarlo. ¿Qué pasa, Toby? No hay nadie, susurró, acariciándole el lomo. Pero el perro no dejaba de gruñir. En el silencio de la madrugada, algo crujió afuera. Fue como una pisada. Clara se quedó congelada. No era viento. No era una rama. Era alguien. Se acercó con cautela a la ventana del pasillo, corrió ligeramente la cortina, y no vio nada. La calle estaba vacía. Las luces de los postes, encendidas. Todo en calma. Pero su corazón, por alguna razón, latía con fuerza. Volvió a la cama tratando de convencerse de que solo era su imaginación, que el perro estaba reaccionando a algún animal callejero, y que el crujido solo había sido un sonido cualquiera. Pero entonces vino el primer golpe. Un toc-toc suave, pero claro. 3 golpes exactos en la puerta de entrada. Clara se incorporó de un salto. Toby comenzó a ladrar frenéticamente, tirando con desesperación del extremo de la cama. ¿Quién está ahí?, gritó ella, sin moverse de su habitación. Ninguna respuesta. El silencio fue aún más aterrador que los golpes. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Clara se armó de valor, tomó su celular, encendió la linterna y caminó hasta la puerta principal. Se paró frente a ella, sin atreverse a tocar el picaporte. Toby a su lado, erizado. Y entonces notó algo, no había sombra alguna bajo la rendija. Nadie estaba de pie frente a la puerta. Y sin embargo, ella lo sentía. Había alguien allí. Algo. Se acercó aún más. Levantó la mirada hacia la mirilla. Pero justo antes de asomarse, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Una sensación intensa, indescriptible. No era miedo exactamente. Era algo más profundo. Era como si su alma supiera que no debía mirar. En ese instante, su celular vibró. Un mensaje. Pero no era un número guardado. Ni siquiera tenía contacto alguno con ese remitente. El mensaje decía: no abras esa puerta esta noche. Clara se quedó sin aliento. Sintió que el tiempo se detenía. Su piel se erizó. El mensaje no tenía firma. Nada más. Solo esa frase, tan precisa. Tan directa. Tan urgente. Retrocedió lentamente, sin dejar de mirar la puerta. El perro, aún en guardia, no dejaba de gruñir. Clara se sentó en el sofá, temblando. La puerta permanecía cerrada. Cerrada, pero viva. Esa noche no durmió. Cada pequeño sonido la hacía estremecer. El mensaje no dejaba de repetirse en su mente como una campana insistente. No abras esa puerta esta noche. Y aunque no lo sabía aún, esa advertencia le salvaría la vida. El amanecer llegó sin que Clara pegara un solo ojo. Sentada en el mismo sofá donde había pasado toda la noche, con la espalda encorvada, las manos frías y los ojos abiertos de par en par, sentía como si algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. Afuera, los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la casa, el aire era distinto. Más denso. Como si la oscuridad de la noche no se hubiera ido del todo.
El mensaje seguía en su teléfono: no abras esa puerta esta noche. Ni una palabra más. Ni una explicación. Solo esa advertencia, que se sentía más real que cualquier otra cosa que hubiese vivido. Durante el día intentó convencerse de que quizás había sido una broma. Un número equivocado. Pero algo, en lo más profundo de su pecho, le decía que no. Que ese mensaje había sido para ella, y solo para ella. Decidió no contárselo a nadie. ¿Quién le creería? ¿Qué podía decir? Alguien me envió un mensaje misterioso y por eso no abrí la puerta, no. Nadie entendería. Nadie sentiría lo que ella sintió al estar parada frente a esa puerta, al borde de lo desconocido. Esa tarde trató de distraerse con tareas simples: regar las plantas, limpiar la cocina, reorganizar algunos libros en la estantería. Pero su mente volvía una y otra vez al mismo lugar, a la puerta. A la hora. A los 3 golpes. Cuando cayó la noche, el miedo regresó con ella. A las 10 de la noche, todas las luces estaban encendidas. Las cortinas cerradas. Toby dormía a sus pies, pero esta vez su respiración era agitada, nerviosa, como si también recordara lo ocurrido. A las 11:15 de la noche, Clara comenzó a orar. No era muy devota. No lo había sido en años. Pero esa noche, entre susurros, empezó a hablar con Dios. Le pidió claridad. Le pidió protección. Le pidió, con el corazón expuesto, que si esa advertencia era suya, le hablara otra vez. A las 11:59 de la noche, el silencio volvió a caer como una losa. El reloj avanzó lentamente. Cada segundo parecía pesar más que el anterior. Entonces, a las 12:03 de la mañana, sucedió otra vez. 3 golpes. Idénticos. Secos. Clarísimos. Toc. 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 Clara sintió un nudo en el estómago. Esta vez, no gritó. No se movió. Solo apretó el celular en su mano y contuvo la respiración. Y fue entonces cuando escuchó algo que no venía del teléfono, ni de la puerta. Una voz. Una voz muy suave. Como un susurro dentro de su cabeza. No tenía tono, ni acento, ni género. Pero era clara. Muy clara. No abras. No esta vez. Clara se quedó paralizada. Era como si el tiempo se hubiera congelado. El reloj seguía avanzando, pero ella no podía moverse. Solo sentía esa voz, esa advertencia. No era miedo. Era otra cosa. Era obediencia. Los golpes no se repitieron. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Luego 2. Y al amanecer, la luz entró por la ventana del pasillo. Clara, exhausta, no sabía si había sido una visión, una señal, un milagro, o todo a la vez. Pero una cosa era cierta: esa voz no era de este mundo. Y había elegido hablarle a ella. Clara despertó con el cuerpo entumecido. No recordaba en qué momento se había dormido, pero el amanecer la encontró en el suelo, recostada contra la pared del pasillo, abrazada a Toby, que la miraba en silencio, como si supiera que algo invisible los había rodeado esa noche, y que algo, o alguien, había decidido no entrar. La luz del sol entraba tímidamente por las rendijas de las cortinas. El aire en la casa aún se sentía extraño, como si algo lo hubiera recorrido horas antes. Una energía pesada, inquietante, pero que ahora se iba disipando, poco a poco. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Fue a la cocina, encendió la cafetera, y por primera vez en mucho tiempo, no encendió la radio. No quiso música. No quiso noticias. Solo silencio. Fue entonces cuando su celular vibró de nuevo. El mismo número que había enviado el mensaje anterior. Sin nombre. Sin historial. Un mensaje nuevo, corto, pero que le congeló el alma. Lo que pasó anoche no fue para ti. Fue para probar tu fe. Clara se quedó inmóvil. Las manos le temblaban. ¿Probar su fe? ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué ella?
Se sentó frente a la mesa y trató de ordenar sus pensamientos. Todo en ella le decía que esto era real. No era un juego. No era una broma. Y aunque una parte de su mente seguía buscando explicaciones lógicas, su corazón ya sabía la verdad. Pero lo más inquietante estaba por venir. Esa misma mañana, mientras preparaba su desayuno, recibió una llamada de su vecina, doña Matilde, una mujer mayor que vivía a 2 casas de la suya. La voz de Matilde sonaba agitada. ¿Clara? ¿Estás bien?, preguntó sin siquiera saludarla. Sí, ¿por qué?, respondió, inquieta. Anoche, algo terrible le pasó a la señora Rosario. ¿No escuchaste nada? Clara sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué pasó? Alguien tocó su puerta cerca de la medianoche. Rosario abrió. Encontraron la puerta abierta esta mañana. Ella está desaparecida. Y su casa estaba revuelta. Como si alguien, o algo, hubiera entrado y lo hubiera destrozado todo. Clara se quedó sin palabras. Rosario era una mujer amable, discreta, solitaria, como ella. Habían compartido tardes de café en el pasado, aunque hacía semanas que no hablaban. Después de colgar, Clara fue hasta la ventana. Desde allí podía ver la casa de Rosario. Había cinta amarilla, patrullas, vecinos reunidos. Policías entrando y saliendo. La puerta estaba rota. Y de pronto lo comprendió todo. La advertencia no era solo para ella. Era una prueba. Un llamado. Una línea invisible entre quienes escuchaban y quienes no. Se sintió culpable. ¿Y si Rosario también había recibido un mensaje? ¿Y si no lo había entendido? ¿Y si simplemente creyó que era una coincidencia, una broma, algo sin sentido? Pasaron las horas. La policía no daba respuestas. Los vecinos comenzaron a murmurar, robo, desaparición, ataque. Pero Clara sabía, muy dentro de sí, que eso no había sido un simple crimen. Había algo oscuro detrás. Algo más profundo. Algo que los demás no querían ver. Esa noche, volvió a orar. Pero ya no con miedo. Ahora con una mezcla de respeto, gratitud, y una nueva certeza, Dios le había hablado. No con truenos ni relámpagos. No con una voz fuerte desde el cielo. Le habló como solo él sabe hacerlo, en silencio, en el alma, a través del miedo y la obediencia. Clara no sabía qué pasaría después. No sabía si volvería a sonar esa puerta. Pero sí sabía una cosa. Si lo hacía, esta vez estaría preparada. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también supiera que algo había cambiado en aquel vecindario. La brisa era más fría, los pájaros no cantaban con el mismo entusiasmo, y las calles parecían guardar silencio, como si respetaran un duelo invisible. Clara observaba todo desde su ventana, con una taza de té entre las manos, su mirada fija en la casa de Rosario. La policía seguía presente, pero las respuestas eran pocas. Algunos decían que había sido un robo, otros que Rosario simplemente se había ido. Pero Clara sabía que no. Ella sentía en la piel que Rosario no se había ido por voluntad propia. Alguien se la había llevado. O algo. Ese mismo día, Clara decidió hacer algo que llevaba años posponiendo, subir al desván. Era un lugar que siempre le había causado incomodidad, lleno de polvo, cajas viejas y recuerdos de una vida que ya no existía. Pero una fuerza dentro de ella, una especie de impulso silencioso, la empujaba a buscar algo. No sabía qué. Solo, sabía. Con una linterna en la mano y Toby siguiéndola de cerca, subió las escaleras crujientes que llevaban al ático. El olor a madera vieja y encierro le recordó los veranos de su infancia, cuando su abuela la llevaba allí para buscar álbumes o adornos navideños. Al fondo del ático, entre 2 baúles, encontró una caja envuelta en tela blanca. No recordaba haberla visto antes. La abrió con cuidado. Adentro, había varias cartas. Todas escritas a mano. Algunas con tinta desvanecida, otras más recientes. Todas firmadas por su abuela materna, doña Isabel. Clara empezó a leerlas, una por una.
La mayoría eran cartas personales, dirigidas a su madre, con consejos sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la fe. Pero una en particular, escrita con letra firme y clara, no estaba dirigida a nadie. Era más bien una advertencia. Querida alma, que leas estas palabras. Una vez cada generación, algo regresa. No tiene forma, no tiene nombre, pero toca puertas a medianoche. No viene a robar, ni a matar, sino a tentar. A probar el alma de quien escucha. Si alguna vez sientes que no debes abrir una puerta, obedece. Porque si lo haces, no solo tu cuerpo corre peligro, sino también tu alma. Lo aprendí tarde. Mi hermana no tuvo la misma suerte. Y aún hoy, algunas noches, escucho los 3 golpes. Isabel. Clara dejó caer la carta. El corazón le latía con fuerza. ¿Su abuela también había pasado por esto? ¿También había escuchado los golpes? ¿Alguien más en su familia había sido marcado por ese ser? De pronto, todos los recuerdos cobraron sentido. Las historias que su madre le contaba cuando era niña, sobre las almas errantes, las pruebas del cielo, y las puertas que no deben abrirse. Siempre pensó que eran cuentos para asustarla, pero no. Eran advertencias disfrazadas de fantasía. Esa noche, Clara decidió escribir su propia carta. Se sentó frente al escritorio, encendió una vela, y comenzó. A quien lea esto en el futuro, no pienses que estás perdiendo la razón. Dios habla, pero no siempre como esperamos. A veces lo hace a través del silencio. A veces con un susurro. A veces, con 3 golpes en la puerta. Lloró mientras escribía. No por miedo, sino por una mezcla de alivio y destino. Entendía que lo que vivía no era un castigo. Era una herencia espiritual. Un legado silencioso. Y ahora, era su turno de mantener la cadena de obediencia viva. Cerró la carta, la guardó en la misma caja, y la volvió a esconder en el ático. Quería que, algún día, si otra alma en su familia escuchaba los mismos golpes, no estuviera sola. Esa noche, durmió con la carta de su abuela bajo la almohada. No hubo golpes. No hubo voces. Solo una paz extraña. Como si algo, en lo invisible, la hubiese abrazado. Pasaron los días. Luego una semana. El vecindario lentamente comenzó a recuperar su ritmo cotidiano, como si el miedo que los había envuelto se disolviera con cada amanecer. Las risas de los niños regresaron tímidas a la calle, los carros circularon como antes, y los vecinos fingieron que lo de Rosario había sido solo una tragedia más. Nadie hablaba de los 3 golpes. Nadie preguntaba por qué Clara se encerraba temprano cada noche o por qué Toby, su perro, ya no se alejaba de su lado ni un instante. Pero en el alma de Clara, nada volvió a ser igual. Cada atardecer le traía un nuevo peso. Un recuerdo. Un presentimiento. Aunque todo parecía calmo afuera, dentro de ella algo se agitaba. No era miedo. Era una mezcla de certeza y expectativa. Como si algo aún no hubiera terminado. Y entonces, una noche cualquiera, sin señales previas, sin voces, sin sueños, los golpes regresaron. Toc. 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 Fueron idénticos. Claros. En seco. Pero esta vez, no ocurrió a la medianoche. Fue a las 9:47 de la noche. Clara estaba en el comedor, leyendo una de las cartas de su abuela, cuando Toby levantó las orejas. El ambiente se tensó de inmediato. Luego, el sonido. Firme. Inevitable. 3 golpes en la puerta principal. Pero esta vez, no hubo voz que dijera no abras. No hubo mensaje en el teléfono. Solo el eco de los golpes y el crujido del piso de madera bajo sus propios pies al acercarse. Clara se detuvo a escasos centímetros de la puerta. A diferencia de la primera vez, no sintió terror, pero sí una enorme presión en el pecho. Como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Como si el destino mismo estuviera detrás de esa madera, esperando su decisión. Acarició a Toby en la cabeza, que temblaba pero no ladraba. Miró la cerradura. El picaporte. Y respiró hondo.
Dios, susurró, si esta vez debo abrir, muéstramelo. Silencio. Un segundo golpe. Toc. Toc. Más suave. Como si fuera distinto. Fue entonces cuando algo en su interior, no una voz, no una palabra, sino una sensación intensa, le dijo, esta vez, sí. Clara giró la llave. Lentamente. Sintiendo cada clic en su corazón. Abrió la puerta. Y allí estaba. No una sombra. No una figura oscura. No el mal. Sino una joven, descalza, empapada por la lluvia que había comenzado a caer sin que Clara lo notara. Tenía los ojos hinchados, la ropa rota, las manos temblorosas. No parecía peligrosa. No parecía enemiga. Solo, rota. ¿Puedes ayudarme? Dijo con la voz quebrada. No tengo a dónde ir. Clara no entendía. No sabía quién era. Nunca la había visto. Pero sus ojos hablaban un idioma más profundo que el de las palabras, dolor. Abandono. Súplica. Necesidad. La dejó entrar. Le dio una manta, un té caliente, y una silla. No hizo preguntas. No las necesitaba. La joven, que dijo llamarse Alma, explicó que llevaba días vagando, huyendo de una situación terrible en casa, sin encontrar ayuda. Dijo que esa noche, sin saber por qué, sintió que debía tocar esa puerta. Esa. No otra. No sabía que alguien vivía aquí, dijo Alma. Solo, sentí que tenía que venir. Como si algo me empujara. Como si alguien me dijera, ve allí. Clara sintió que el corazón se le detenía. No por miedo. Sino por revelación. Entendió que los golpes en la puerta no siempre eran advertencias del mal. A veces, eran llamados del cielo. Llamados que no venían a destruir, sino a probar si aún tenías compasión. Si aún sabías abrir el alma. Si tu fe no se había endurecido. Esa noche no hubo demonios. No hubo presencias oscuras. Solo dos mujeres. Dos almas tocadas por lo invisible, en diferentes formas, pero por la misma fuerza. Antes de dormir, Clara volvió a escribir en su cuaderno. No todo lo que toca la puerta viene a hacerte daño. Algunos golpes no vienen del enemigo. Algunos vienen de Dios, para ver si aún sabes abrir tu corazón. Y en ese momento, entendió algo aún más profundo. La verdadera prueba no había sido no abrir la puerta. La verdadera prueba, era saber cuándo sí hacerlo. Habían pasado ya 3 semanas desde que Alma cruzó el umbral de la casa de Clara. Lo que comenzó como una noche de tormenta y súplica, se transformó lentamente en una convivencia silenciosa, pero profundamente sanadora. No hablaban demasiado de lo que cada una había vivido antes de ese encuentro, como si entendieran que algunas heridas no necesitan palabras, sino tiempo, presencia y fe. Clara no le preguntó más detalles. Sabía que el dolor no siempre se puede contar en voz alta. Pero en cada gesto de Alma, en su forma de mirar por la ventana al caer la tarde, o en cómo sostenía la taza de té con ambas manos como si temiera que se le desvaneciera, Clara leía historias completas. Historias de abandono, de traición, de huida. Historias que muchas veces no comienzan con un grito, sino con un susurro, o con 3 golpes en la puerta. Cada noche antes de dormir, Clara se sentaba en su escritorio con la vela encendida y escribía en su cuaderno. Ya no lo hacía con temor, sino con una fe renovada. Era como si cada palabra que plasmaba en esas páginas sellara una conversación entre ella y lo invisible. Como si la tinta pudiera atrapar lo que el alma susurra y la razón no comprende. Pero una noche, algo cambió. No fue miedo. No fue un presentimiento. Fue una certeza. Como si algo le hablara desde dentro. Un susurro dulce, firme, imposible de ignorar. Es hora. Clara cerró el cuaderno, se levantó y subió lentamente al desván. Esta vez, no sintió frío ni incomodidad. Abrió la caja donde estaban las cartas de su abuela y colocó junto a ella su propio manuscrito, cuidadosamente doblado. Luego, metió también la taza de porcelana que Alma usaba cada tarde,
una bufanda vieja que le había dado, y una pequeña cruz de madera que había encontrado entre los libros de su madre. No eran cosas valiosas, pero llevaban historia, vida, fe. Al día siguiente, Alma se levantó temprano, con los ojos distintos. Clara lo notó. Era como si algo en ella se hubiera sanado en silencio. Como si, durante la noche, alguien le hubiera dicho también, ya puedes seguir. Gracias por no preguntarme nada, dijo Alma, con una leve sonrisa. Por dejarme quedarme, y por no tener miedo. Clara le respondió solo con un abrazo. No necesitaban más. Alma se fue sin equipaje, solo con una mochila pequeña y una mirada firme. Al cruzar la puerta, se volvió una última vez y dijo: No fui yo quien eligió esta casa. Fue la casa la que me eligió a mí. Y se marchó. Clara se quedó en el umbral, observando cómo desaparecía por el camino. El viento movía suavemente las hojas secas del porche. El cielo estaba claro. La casa respiraba en paz. Esa noche, Clara durmió profundamente por primera vez en años. Pero justo antes de que sus párpados cayeran por completo, escuchó algo. No un golpe. No un susurro. No una voz externa. Sino una voz interior, poderosa, tranquila. Una certeza que se clavó en su espíritu. Ahora tú eres la guardiana del umbral. Ya no era la mujer temerosa que se acurrucaba frente a una puerta cerrada. Ahora entendía que las puertas no solo protegen, también conectan. Que no todo lo que llega busca hacer daño. Que a veces, Dios no toca para advertir, sino para enviar. Y sobre todo, comprendió que las verdaderas batallas espirituales no se pelean afuera, sino dentro. En el momento de decidir si abrir el alma, o cerrarla para siempre. Clara no sabía si volvería a escuchar aquellos 3 golpes. Pero si ocurría, estaría lista. Porque ahora sabía que no se trataba solo de una puerta. Era su llamado. Era su propósito. Era su fe, hecha carne. Y en algún lugar del mundo, otra alma rota, con los pies mojados y el corazón herido, quizás ya caminaba hacia ella. Solo quedaba esperar. Y escuchar. Siempre escuchar.